Tengan ustedes muy buenos días, niñas. Entonces, hoy me voy a permitir hacer este video explicativo de esa primera parte que tenemos allá de lo que programamos para el primer periodo, ¿sí? De lo que programamos para el primer periodo. Pero antes de iniciar, sí es bueno hacer algunas precisiones. ¿Por qué? Porque primero hay unas niñas que no han visto el video. Entonces, si no lo han visto, están desubicadas. Hay que verlo. En segundo lugar, hay unas niñas que lo vieron, pero no interpretaron. Yo por eso no les puse fecha, sino que traté de montarles la mayor cantidad de temática para que fueran trabajando. Y no lo han hecho, ¿sí? La mayoría no lo han hecho. Entonces, vuelvo y les repito, hay que ser responsables en eso, hay que ser disciplinadas en el estudio, ¿ya? Porque si no, como les decía, con los cursos que he tenido la oportunidad de hablar hasta este momento, no nos va a rendir, ¿sí? Y hay unas cosas que son puntuales. Vuelvo y explico aquí rapiditamente lo que deben hacer allá. Primero, la evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica, les dije, no es calificable, pero deben hacerla porque es una evidencia de que la trabajaron. Y yo, como voy a revisar el cuaderno, entonces ustedes en su cuaderno buscan la forma de que eso aparezca allí en el cuaderno, así sea que tengan que imprimir y pegar allí, ¿sí? Pero que yo pueda ver que la trabajaron, así no sea calificable, porque sí puede hacer parte para cuando yo vaya a calificar el ser, que eso ya les he dicho que se le dificulta a uno en la situación y en las condiciones que estamos. Eso en primer lugar. Ahora sí, lo que entra para calificar, se tiene como para calificar en este primer periodo, es el tema número 1 que tienen allá, que es la lectura crítica o comprensión de lectura sobre teoría sobre el origen del sistema solar, del universo y de la Tierra, ¿sí? Ahí se hace una pregunta, esa pregunta, quien quiera, pues no me reproduzca el documento, pero me copia la pregunta y la respuesta allí, que entonces yo ya sé a qué se refiere. El hecho es que ustedes lleven su cuaderno bien llevado. Después de eso viene la terminología, ¿sí? Que como les dije, yo escribí la terminología de cada uno de los componentes que nosotros vamos a trabajar en ciencias naturales, que es el componente de biología, el componente de física, el componente de química, el componente de medio ambiente, ¿ya? Pero en este primer periodo, la que quiera trabaja todo, consulta todos los términos. Las que no, yo únicamente voy a tener en cuenta para el primer periodo la terminología de biología, que es esta que tengo aquí, ¿sí? Que es esta que tengo aquí, ¿ya? Esta es la que yo voy a tener en cuenta. Y por eso les decía que fueran trabajando para que cuando yo hiciera el video explicativo, entonces ustedes comparaban con lo que tenían allá, porque la idea es que ustedes consulten. Porque yo hoy voy a dar unas definiciones allí, ¿sí? Y entonces, no, ya ese es problema de ustedes. Ustedes de ahí las pueden sacar y todo demás, pero no están haciendo su trabajo, muchachos. Eso es lo que quiero que me entiendan. Ese es la temática que nosotros vamos a considerar también. O sea, esto es obligatorio para el primer periodo, estos términos, ¿sí? Porque en el segundo vamos a ver el componente de química, después física y por último, en el cuarto periodo, medio ambiente. De todos modos, les decía, hay que esperar a ver cómo procede esto, porque como hablan de alternancia, pero bueno, en el colegio las cosas son diferentes por todo lo que hay que hacer. Y ya después de eso venía el tema que sigue, es teoría sobre el origen de la vida, ¿sí? Que si no hay actividad para hacer allí, ustedes simplemente lo copian en su cuaderno para llevar su cuaderno al día, ¿sí? Después viene lo de la célula y sus partes, también lo copian en su cuaderno, y si hay actividad la hacen, pero todo debe ir allí en el cuaderno, ¿sí? Porque ustedes la información que me van a mandar a mí es del cuaderno, ¿sí? Del cuaderno, porque todo eso influye para la calificación. Eso es lo que yo voy a revisar, ¿sí? Entonces,
Ya lo otro es que también voy a montar lo que quedaba faltando, que es la temática de lo que es división celular, la división celular y las dos prácticas que voy a ponerles a hacer allí, que ahora al final les explico en qué consiste. ¿Sí? 2 o 1, eso ahí yo ahora decido. Bien, entonces, para que tengan presente todas aquellas personas que están preguntando cuándo es la fecha límite para entregar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dar la primera semana de marzo. La primera semana de marzo la voy a dar para como límite, o sea, hasta el viernes de la primera semana de marzo. ¿Sí? Vamos a dar como límite para que entreguen todo, para que entreguen todo. Es decir, las que ya han trabajado lo que hay allí, ya llevan un camino bastante avanzado. ¿Sí? Las que no, les toca empezar por entender todo lo que se ha dicho y retomar lo que viene ahora. ¿Sí? Que quede eso bien claro. Entonces, la primera semana, el viernes de la primera semana de marzo es la fecha límite. A medida que vayan terminando sus actividades, es decir, el que termine todo me lo va mandando, yo las voy revisando, ¿ya? Pero como límite cogemos ese. Bien, entonces, bueno, otra precisión que hay que hacer allí es que ustedes, por lo menos en los cursos que he trabajado, además de que observé que hay unas que no han mirado el video por A o por B razón, otras que sí lo miraron y no lo han entendido, otras que son muy poquitas, que son las que están conectadas. Entonces vuelvo y les insisto, ustedes ya no están en la escuela, están en el bachillerato, vayan mentalizando eso, vayan interiorizando eso, porque si no van a tener dificultades, porque en todas las asignaturas a nosotros nos están exigiendo para que nosotros avancemos en eso. Y seguro que la cosa no es tan fácil, pero bueno. Entonces, desde ese punto de vista, yo también espero que ustedes ya les di el horario, el horario de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 12 del mediodía, les atiendo a ustedes o a los acudientes con alguna inquietud que tengan. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar dando clases, o sea, yo no voy a desgastarme en eso. ¿Sí? El video va a estar allí, quien sea responsable hace sus cosas, quien no. ¿Sí? Ustedes me cumplen, yo les cumplo. ¿Sí? Entonces es eso, porque vuelvo y les digo, van a ser 200 y pico de niñas, a cada una hay que revisarle cuadernos, ¿ya? Bueno, bien, en ese orden de ideas, entonces nosotros hoy vamos a tener en cuenta lo que es la temática de el componente de biología, y pues lógico, de la terminología de biología, pues lo primero que debemos entender es qué es biología, ¿sí? La biología es la ciencia que estudia los seres vivos. Bios, vida, logos, tratado. Básicamente es eso. Luego pasamos a ver lo que es la célula. La célula se define como la unidad anatómica, morfológica y fisiológica que tiene un ser vivo. También la pueden encontrar como la unidad anatómica, fisiológica y de origen de un ser vivo, ¿sí? Cualquiera de esas le sirve. Pues lo de anatómica porque tiene unas partes, morfológica porque tiene una forma, fisiológica porque cumple unas funciones, y de origen porque de una célula se reproduce otra, y así sucesivamente. El concepto de organismo, bueno, ¿qué viene a ser un organismo? Un ser vivo. Nosotros en biología un organismo es un ser vivo, ¿sí? Ahora sí ya miramos ese ser vivo que puede tener una o más células. Por ejemplo, cuando tiene una célula entonces es unicelular, cuando tiene muchas células es pluricelular, por ejemplo el ser humano. Evolutivamente hay dos tipos de células, procariotas y eucariotas. Las células procariotas son aquellas que no tienen núcleo, ¿sí? No tienen núcleo celular.
Las células eucariotas son las que tienen núcleo celular. En una célula eucariota nosotros vamos a encontrar tres partes bien definidas, lo que es la membrana celular, el citoplasma y el núcleo. Bien, pasamos a tejido, ¿sí? Porque ya hablamos de unicelular y pluricelular. Tejido, precisamente en esa escala evolutiva de los organismos encontramos que en el reino Moneras, que son unicelulares, y procariotas, ¿ya? Entonces, de allí hasta cuando llegamos a lo que es el resto, ¿ya? Entonces, esas células, las células evolutivamente, o sea, a través del tiempo se van organizando para formar tejidos, ¿sí? O sea, que un tejido viene a ser la unión de muchas células que van a cumplir con una función determinada, ¿sí? En el caso de ese tejido. Esos tejidos se unen para formar los órganos y esos órganos se unen para formar los aparatos y sistemas. Bien, entonces, tejido, unión de células que cumplen una función característica. El caso de animal. El caso de animal y vegetal generalmente está asociado con el impulso. En los animales hablamos que el impulso es, podríamos decir, como les dijera, para no decir voluntario, pues que son los que se mueven por impulso propio, ¿sí? Para no hablar de voluntario. Pero en algunos libros ustedes van a encontrar que el movimiento son organismos que tienen movimiento voluntario, ¿sí? Y al menos en el caso de organismos pues ya, digamos, superiores, ya en esa escala evolutiva, ¿sí? Pero bueno, la definición más sencilla, porque esto tiene su cuento. Y lo de vegetal, aquellos que no se mueven por impulsos voluntarios, ¿sí? Vamos a tomarlo de esa forma, por ahora, ¿ya? Pero si consiguen una definición allá que amplíe un poquito más, no hay ningún problema. Pero lo esencial es eso, ¿sí? Que básicamente se asocia al movimiento voluntario o involuntario, de acuerdo con el grado desarrollo del organismo. En el caso de los animales tiene una connotación y en el caso de los vegetales tiene otra. El caso de reproducción, la reproducción es un proceso mediante el cual un organismo produce otro, ¿sí? Por eso nosotros vamos a encontrar que en biología hablamos de dos tipos de reproducciones: la reproducción asexual, que es cuando no hay gametos, y la reproducción sexual cuando hay gametos, ¿sí? Ya en el caso de las células eucariotas, por ejemplo, ellas se reproducen por estos dos procesos que tenemos aquí, la mitosis y la meiosis. En la mitosis sucede que la mayoría de las células de nuestro organismo se llaman somáticas, ¿ya? Y se reproducen por mitosis, ¿sí? Y las germinativas o células sexuales se reproducen por meiosis, ¿ya? O sea, lo que llamamos división celular. Entonces en las eucariotas nosotros vamos a encontrar que la mitosis es un proceso mediante el cual a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas con el mismo número de cromosomas, ¿ya? Y en la meiosis es un proceso mediante el cual a partir de una célula madre se obtienen 4 células hijas, ¿ya? Esa es la diferencia fundamental para el caso de ustedes entre la mitosis y la meiosis. En la mitosis se obtiene 2 células a partir de una, en la meiosis se obtienen 4 células a partir de una, ¿sí? Yo se los dejo hasta allí apenas. En el caso de lo que es nutrición, metabolismo, anabolismo, catabolismo, ¿sí? Principalmente, el proceso de nutrición no se los voy a definir ahora, porque todos nosotros tenemos que tomar unos alimentos y todas esas cosas. Ustedes piénsenlo, busquen un libro y si no acomodan la respuesta, me piden el favor que yo se las acomodo, ¿sí? Pero este término sí lo dejé para hacer un ejercicio con ustedes. Mucho ojo con eso, ¿sí? Mucho ojo con eso, porque puedo llamar X día después que ya revise, a cualquiera puedo llamar y le pregunto particularmente sobre esto, porque todos tenemos que nutrirnos respecto a una intención para algo, ¿sí?
Bueno, entonces, pasemos a metabolismo. El metabolismo viene a ser todas esas reacciones químicas o reacciones bioquímicas que se llevan a cabo dentro de los organismos, ¿sí? Cuando decimos reacciones químicas o reacciones bioquímicas, en el caso de reacciones bioquímicas, mire que se compone de bios, que es vida, y química. ¿Qué es la química? La química es la ciencia que estudia la materia. El objeto de estudio de la química es la materia, ¿sí? Como lo vamos a definir más adelante, cuando estemos en química, ¿sí? Y de la materia estudia sus propiedades, sus estructuras, sus transformaciones, ¿sí? Todo eso, ¿ya? Entonces, el metabolismo se refiere a todas esas reacciones químicas o bioquímicas que se dan en los organismos. Y ese metabolismo puede ser de dos tipos, anabólico y catabólico. Se llama anabolismo cuando a partir de sustancias pequeñas construimos sustancias grandes, ¿sí? Construimos sustancias grandes. Por ejemplo, en el caso de la fotosíntesis, que ustedes debieron de verlo allá en su escuela, entonces la fotosíntesis, ustedes, para que recuerden, el CO2, o sea el dióxido de carbono, reacciona con el agua en presencia de la luz solar en un pigmento verde que se encuentra en las hojas de las plantas, llamado clorofila, para producir la glucosa. Eso que aparece allá en la fórmula como C6H12O6, esa es glucosa más oxígeno. Entonces miren que el dióxido de carbono, CO2, ¿sí? Está compuesta apenas por carbono y oxígeno. El agua está H2O está compuesta por hidrógeno y oxígeno. Pero allá nos va a producir la glucosa. Y miren que la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos. Más se produce oxígeno residual. O sea, de moléculas pequeñas se están produciendo moléculas grandes. En el caso del catabolismo es el proceso contrario, ¿sí? A partir de moléculas grandes, entonces obtenemos moléculas pequeñas, o sea, se degradan, que es lo que nosotros hacemos. Con esa glucosa que nosotros le sacamos a los alimentos y que trabajamos, que es con la que el organismo trabaja, ¿sí? Por eso nosotros, el combustible de nosotros es la glucosa que está en la sangre, ¿sí? Entonces, cuando nosotros en la respiración celular cogemos esa glucosa y la oxidamos con el oxígeno que tomamos del aire, entonces esa glucosa se descompone en agua y gas carbónico, ¿sí? O sea, el proceso contrario, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, ese proceso es catabólico, porque es de degradación, ¿sí? Entonces, anabolismo es de síntesis o de construcción, catabolismo es de degradación o de destrucción. Y por último, biocompuestos, ¿sí? Los biocompuestos son unos compuestos químicos que son importantes para la vida, ¿sí? Para la vida, ¿sí? Por eso hablamos de biocompuestos y de biomoléculas. Por ejemplo, en el caso de los biocompuestos, entonces allá tenemos las proteínas, los azúcares, ¿sí? O carbohidratos, tenemos los lípidos, ¿sí? Y cada uno de ellos tiene unas unidades básicas. Por ejemplo, las unidades básicas de las proteínas son los aminoácidos, y de los azúcares, entonces tenemos la glucosa entre ellas y así sucesivamente. Pero bueno, no vamos a entrar en mucho detalle allí. Entonces, esto es lo que se refiere particularmente a lo que es la terminología, ¿sí? Terminología, conceptos. Por eso yo les decía, hay que aprenderse esos conceptos, porque si usted sabe el concepto, le es más fácil a partir de allí argumentar y proponer. Pero si ni siquiera maneja el concepto, entonces tiene problemas. Pasamos al tema de la teoría sobre el origen de la vida. Esto básicamente nosotros lo vamos a resumir en que para el origen de la vida hay dos concepciones, ¿sí? O dos corrientes. La idealista, que se conoce como religiosa, y la concepción materialista, que se conoce como científica. Nosotros, por ejemplo, las ciencias, como ciencias naturales y las demás ciencias, utilizan un método que se llama método científico, porque esa ciencia sigue en el concepto la concepción materialista, ¿sí? Materialista. Y muchos no aceptan la concepción idealista, que dicen que es religiosa, ¿sí? Porque es por acto de fe que usted cree o no. Pero eso es algo bien complejo y simplemente, pues,
a medida que ustedes vayan creciendo, que tendrán que tomar sus propias decisiones de acuerdo a la temática, pues entonces allí se van a dar cuenta, porque de pronto el tiempo ahora no nos alcanza para ciertas cosas, pero yo lo que sí les quiero significar es que estas dos son complementarias, ¿sí? Los científicos no aceptan lo religioso, pero se los digo con toda seguridad que son complementarias, ¿sí? Y eso tiene su cuento largo. Bueno, pero sin embargo, como les digo, las ciencias naturales utilizan la concepción materialista o científica. En la concepción idealista, entonces nosotros encontramos dos teorías. La teoría del fijismo, que es la que cree que todo fue hecho por un ser supremo y hasta ahí, ¿sí? Que nosotros llamamos Dios, ¿sí? Por un ser superior que nosotros llamamos Dios, ¿sí? La generación espontánea, esta fue formulada por Aristóteles, y Aristóteles decía que la vida se formaba a partir de la materia inanimada y de otras clases de materia no relacionada, ¿sí? Pero eso con el tiempo se demostró que no es así. Entonces, para que ustedes vean que hasta los grandes científicos cometieron sus errores porque no tenían los elementos de juicio suficientes para sostener esas teorías, sino que se sostenían hasta cuando alguien demostraba lo contrario. En el caso de la concepción materialista o científica, entonces tenemos dos teorías bien importantes: la teoría bioquímica de la vida y la teoría endosimbiótica. La teoría bioquímica de la vida, esta teoría, como consta allí en el documento que ustedes tienen allá en la página, en la plataforma, fue formulada por Alexander Oparin, un señor que era ruso, ¿ya? Y él, a través de unas observaciones y demás, su teoría la formuló y propuso que los coacervados, que también se conoce como teoría de los coacervados, que es la que les voy a explicar aquí abajito ahora. Pero además de esa, hay otras teorías que tienen que ver con la química de la vida o bioquímica, en donde encontramos las microesferas proteinoides, que allá tienen en qué consiste, y los sulfobios y colpoides, ¿ya? Que la de la microesfera fue formulada por Wilson Fox, y la de sulfobios y colpoides por un señor de apellido Herrera. Bien, entonces la otra teoría es la teoría endosimbiótica. Bien, cojamos la teoría bioquímica de la vida, de las cuales la más importante es la de los coacervados, porque estas ya son otras formas de vida, pero la del boom, pues, ¿sí? Es la que más se sostiene hasta el momento, es esta, la de los coacervados. ¿Y qué son los coacervados? Los coacervados son estructuras similares a células que se formaban, y él entonces lo que dijo fue, bueno, él lo que dijo fue, Alexander Oparin fue, bueno, la vida se formó en el agua. O sea, aquí tenemos hidrósfera, hidro es agua, en la hidrósfera, en el agua y en ausencia de oxígeno. En ausencia de oxígeno, ojo con eso. Miren que nosotros necesitamos el oxígeno para respirar, porque si no, no podríamos vivir, ¿sí? Y en el caso actual del bicho ese, el coronavirus, el virus ese, miren que ataca las vías respiratorias, y entonces la gente muere por falta de oxígeno cuando la atacan, cuando ya no puede respirar bien. Entonces el oxígeno no ha existido siempre en nuestro planeta, ¿ya? Y la vida se formó en esas condiciones, en el agua y en ausencia de oxígeno, o sea, no había oxígeno. Y entonces ese señor Oparin lo que dijo fue que en esa etapa primaria ya de la Tierra, con los rayos, o sea, esas tormentas que habían, las tormentas eléctricas, la radiación solar, porque no había atmósfera así como la tenemos ahora, ¿sí? Todo eso con las erupciones volcánicas, los gases que se producían en esas erupciones volcánicas, entonces formaron
unos compuestos entre los cuales tenemos el metano, cuya fórmula es CH4, el gas carbónico CO2, el amoníaco NH3 y el agua H2O. Entonces se formaron esas moléculas y esas moléculas a través de una serie de reacciones liberaron los elementos que la componen, y entre ellos liberaron el carbono, el oxígeno, el hidrógeno y el nitrógeno. Tanto hidrógeno, oxígeno y nitrógeno son gases, el carbono es un sólido de color negro, ¿ya? Cuando ustedes queman un palo ahí, eso negro que queda ahí, eso es carbono, ¿ya? Bien, entonces, estos gases también reaccionaron químicamente y formaron unas estructuras entre las cuales encontramos los aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades básicas o principales que forman las proteínas de los organismos, ¿sí? Y esos aminoácidos se unieron con los azúcares, ¿sí? Llamen ustedes la glucosa, la sacarosa y demás azúcares que hay. Y entonces, al reaccionar, formaron unas estructuras muy similares a células, o sea que las separaba del medio circundante, y en el interior podían haber reacciones independientes de lo que sucedía en el medio externo. Y entonces a esas estructuras parecidas a células fue que el señor Oparín llamó coacervados. Esa es toda la carreta, ¿sí? Esa es toda la carreta, ¿ya? Respecto a la otra teoría, la teoría endosimbiótica. Endo es dentro, ¿sí? Y simbiosis o mutualismo sucede cuando dos organismos aportan para beneficiarse ambos, que eso lo veremos más claramente cuando estemos en el componente de medio ambiente, ¿sí? Bien, entonces, en la teoría endosimbiótica, ¿qué es lo que los científicos dicen? Ellos dicen que, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a hacerlo por aquí a ver si nos... Aquí tenemos vamos a colocar los primeros individuos, ¿sí? Primeras células, por decir algo. A partir de allí se originan lo que son el reino más sencillo de la naturaleza, que son las bacterias, o sea, los móneras, pues, pero entonces coloquemos aquí bacterias, y las arqueobacterias, que es el del reino arquea, ¿sí? ¿Sí? Todos estos son procariotas. Siguen aquí, y aquí encontramos los protistos. Protistos, ¿ya? Sigue aquí, y entonces por este lado se van los hongos, por este lado se van los vegetales, y por este lado se van los animales. Se van los animales, ¿ya? Entonces, todos estos son organismos porque son seres vivos, ¿sí? Un organismo es un ser vivo. Entonces, los primeros, aquí vamos a encontrar unicelulares, ¿ya? Hasta cierto rango, o sea, de una sola célula. Unicelulares. ¿Por dónde lo vi? Por acá. ¿Sí? Y ya en los más desarrollados vamos a encontrar pluricelulares. En los más desarrollados. ¿Qué viene a suceder? Sucede que en el caso de algunas bacterias como los procariotas son menos desarrollados que los eucariotas, entonces se cree que hay procariotas que dejaron de ser independientes como célula
y se unieron a células eucariotas. Por ejemplo, uno de esos casos es que hay las bacterias púrpuras, se cree que se unieron a células eucariotas y allá perdieron la capacidad para ser individuos independientes y entraron a constituir lo que en la célula eucariota nosotros vamos a ver como la mitocondria, ¿ya? Y también otro caso es el de las cianobacterias, que hubo algunas cianobacterias que también dejaron de reproducirse independientemente y se unieron a células eucariotas y allá formaron lo que hoy conocemos como cloroplastos, ¿sí? Como cloroplastos. Y a partir de allí es que ya empieza un poquito lo que es la carreta esa de la formación del oxígeno en la atmósfera de nosotros. Porque por esos lados, hace millones y millones de años, porque hace más o menos 3.600 millones de años que se cree que apareció la vida en nuestro planeta. Entonces, por esos lados, ahí fue que empezaron los primeros organismos fotosintéticos, o sea, los que utilizan la luz solar para producir su propio alimento. Entonces fueron los que empezaron a enviar oxígeno a la atmósfera. ¿Listo? Hasta ahí llegamos por ahora. Bueno, niñas, entonces continuamos con la célula eucariota. ¿Sí? La célula eucariota. ¿Qué viene a suceder? Como acabamos de ver en la terminología, evolutivamente, o sea, a través del tiempo, hay dos tipos de células. Las procariotas, que son las menos desarrolladas, las que no tienen núcleo, y las eucariotas, que tienen sus tres partes bien definidas: membrana celular, citoplasma y núcleo. O sea, son células que tienen núcleo definido, núcleo diferenciado. Bien, de la membrana celular, que también se llama membrana plasmática, de la célula eucariota, nosotros podemos decir que está formada por una doble capa de lípidos y una de proteínas, y es la que pone en contacto a la célula con el interior de la célula con el exterior de la célula, ¿sí? Por eso esa membrana debe tener unas características. Esa membrana debe ser semipermeable. ¿Qué quiere decir semipermeable? Que permite el paso de una sustancia y a otras no les permite el paso. O sea, selecciona las sustancias que van a entrar a la célula y también las que deben salir. Porque así como la célula, cada célula de nuestro organismo debe alimentarse, deben entrar sustancias a la célula, pero cada célula de nuestro organismo también produce unas sustancias de desecho, entre ellas el gas carbónico, porque cada célula necesita respirar y entonces esas tiene que sacarlas, ¿sí? Así de sencillo, para que lo miren de esa forma. Entonces la membrana plasmática se encarga de eso, por eso es semipermeable, porque se lesiona, pero está formada por lípidos, lo que nosotros conocemos como grasas, una doble capa de lípidos, ¿sí? Y una capa de proteínas. Las proteínas son las que entran, sustancias como la glucosa, a la célula, ¿sí? La transportan. Bien, entonces esa membrana plasmática es la que en su interior contiene el citoplasma y el núcleo. El citoplasma es la región que limita entre la membrana celular y el núcleo, o sea, la membrana nuclear, ¿sí? Entonces, en todo ese espacio que está lleno, de celular, que está lleno por el citoplasma, se encuentran unas estructuras que se llaman organelas, algunos escriben organelos, ¿sí? Y entre esas estructuras hay unas que son muy importantes. Nosotros aquí vamos a tomar las de una manera general, porque como les dije, ustedes allá deben tener ya en su cuaderno, o si no lo tienen, la imprimen allí, una célula animal y una célula vegetal, ¿sí? Para que establezcan diferencia, porque aquí vamos a hablar en general. Entonces, entre esas organelas importantes que encontramos en el citoplasma, tenemos la mitocondria, ¿sí? La mitocondria es donde se realiza la respiración celular, o sea, lo que les hablaba en la terminología de la respiración es eso, o sea, allá llega y la glucosa se descompone en dióxido de carbono, agua, pero entonces se obtiene energía, ¿ya? Esa energía, la que se obtiene de esa respiración celular, entonces la célula coge y la almacena
en unas moléculas, la mitocondria en una molécula que se llama ATP. Allá en el cuaderno, allá en la copia tenemos qué significa ATP, adenosintrifosfato. Otra estructura del citoplasma es el ribosoma. Los ribosomas se encargan de producir o sintetizar proteínas, o sea, son los encargados de la síntesis de proteínas. ¿Ya? Esos ribosomas. Otra estructura que encontramos en el citoplasma, el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es una serie de membranas plegadas allí, que ustedes la podrán apreciar en los videos. Y entonces, allí el retículo endoplasmático puede ser de dos clases: rugoso, cuando tiene unido a él ribosomas, y liso, cuando no están unidos a él ribosomas. Cuando en el retículo endoplasmático hay ribosomas, se llama rugoso, y entonces sintetiza proteínas, porque esa es la función de los ribosomas como tal. Pero cuando el retículo endoplasmático no tiene ribosomas, se llama liso, y entonces allí no sintetiza proteínas, sino que allí su función es producir sustancias grasas y ayudar a la desintoxicación de la célula, porque ustedes saben que si la célula no ve qué hace con sus desechos, con sus residuos, se intoxica ella misma. ¿Ya? Entonces, el retículo endoplasmático liso lo que hace es ayudar en esa desintoxicación de la célula. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi también es una red de membranas o canales, y el aparato de Golgi se encarga de, o sea, a él llegan unas sustancias que deben ser llevadas a otra parte, ¿sí? Entonces se encarga de almacenar esas sustancias y darle su destino. Para eso él utiliza las vesículas y las vacuolas. Las vesículas son como unos saquitos en donde se introducen esas sustancias para que sean llevadas a su lugar de uso, ¿sí? O si se va a sacar de la célula, pues también. Entonces, las vesículas, esos saquitos, son más pequeños que las vacuolas, y las vacuolas se forman por la unión de vesículas, ¿sí? Pero la función en el fondo es la misma, ¿ya? O sea, le toca llevar sustancias que, por eso el aparato de Golgi se vale de vesículas y vacuolas, para simplemente que las vesículas se unen para formar las vacuolas, o sea que las vacuolas son más grandes que las vesículas, ¿sí? Más adelante ustedes ya entonces van a ver que hay varios tipos de vacuolas, por ejemplo, unas que son digestivas, otras que son hídricas, como dicen, o sea que se encarga de excretar y cosas así. Pero bueno, ahorita apenas necesitamos hasta ahí. Aquí tenemos el cloroplasto. El cloroplasto es una organela que contiene la clorofila, ¿sí? En los cloroplastos, como la clorofila es verde, en los cloroplastos es que se realiza la fotosíntesis. Por eso ustedes ven que las hojas de las plantas son verdes, porque allí es que se realiza la fotosíntesis, ¿ya? Ellas reciben la luz solar y con el dióxido de carbono y el agua que toman a través de las raíces, ellas producen su propio alimento, que en principio es la glucosa, sino que la glucosa ellas la almacenan en forma de almidón, y de allí nosotros nos alimentamos, y el resto de los otros organismos básicamente se alimentan de allí. Por eso las plantas son tan importantes. Los cloroplastos los encontramos en las algas, en las plantas y en algunos protistas que son fotosintéticos. Por ejemplo, la euglena es un protista que es fotosintético. El centrosoma interviene en la división celular, ¿sí? Cuando estemos hablando de la mitosis, ahí vamos a tocar el centrosoma, porque él interviene en la división celular. El lisosoma. Los lisosomas en la célula se encargan de la limpieza de la célula, porque ellos contienen en su interior son como una especie de saquitos también los lisosomas, y contienen en su interior unas enzimas con Z,
Las enzimas, que también son unas proteínas, contienen unas enzimas que son las que digieren esas sustancias que son nocivas para la célula, ¿ya? La pared celular. La pared celular, esta estructura también es típica de las células vegetales, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto le da rigidez, le da resistencia, ¿ya? Y la encontramos principalmente en células como de los hongos, de algunas bacterias, de las plantas, ¿sí? Principalmente. Bien, eso respecto a las organelas más importantes del citoplasma. Pasamos al núcleo, ¿sí? El núcleo es el centro de operaciones. Mientras acá se realizan la mayoría de las reacciones en la célula, el núcleo es el centro de operaciones, o sea, de allá se envían las órdenes, ¿sí? Y el núcleo se diferencia, o sea, él se aísla, podríamos decir, se recubre de una membrana nuclear, o sea, tiene su membrana. Lo que está dentro del núcleo tiene una membrana nuclear. Esta membrana nuclear es doble. Es doble y además es porosa. En esos poros hay unas proteínas, porque esas proteínas se encargan de la comunicación del núcleo y el citoplasma, o sea, transportan ciertas cosas, ¿ya? Entonces, lo primero que conseguimos es la membrana nuclear, que es doble. O sea, la membrana nuclear separa lo que es al citoplasma del núcleo, ¿sí? Porque dentro del núcleo nosotros vamos a encontrar dos estructuras bien importantes. Una que son los nucleolos, el nucleolo o nucleolos, hay células que tienen varios, y los nucleolos se encargan de producir los ribosomas. Ellos producen los ribosomas. Los ribosomas básicamente están constituidos por, o sea, ellos producen ribosomas y los ribosomas están constituidos por ARN. Allá tenemos en la temática que esto es ácido ribonucleico, ¿ya? Entonces ellos producen los ribosomas y los ribosomas son transportados allá al citoplasma, porque allá es donde ellos tienen su función. Y luego encontramos la cromatina. La cromatina es una sustancia que se caracteriza porque tiene los cromosomas, ¿sí? Tiene los cromosomas. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son los encargados de transmitir los caracteres hereditarios en un individuo, ¿sí? Por eso el hijo se parece al papá o a la mamá o a alguien de la familia, porque esa información va en los cromosomas, ¿sí? Los cromosomas están formados por proteína y un ácido nucleico que se llama ácido desoxirribonucleico, ¿sí? ADN, ¿sí? ADN, ¿ya? Estos son los encargados de la herencia. Por lo pronto, pues ustedes, creo que es lo básico que deben saber, porque ya si tuviéramos presencial se entraban en otros detallitos, pero ahora lo importante es que ustedes lo básico lo manejen, y entonces mucha responsabilidad a la hora de copiar eso, sobre todo copiarlo bien, ¿sí? Revisen bien eso, que recuerden que hablamos que vienen de allá con problemas de lectoescritura, o sea, no leen bien, no escriben bien, y también vienen con problemas en matemática, en la aritmética, porque eso hay que estarlo ejercitando, eso hay que estarlo practicando. Pero bueno, precisamente estamos en el proceso, y vamos a ver, ojalá pues que esto pase pronto y nos podamos volver a ver, porque la educación, y en el caso de las ciencias naturales, eso es netamente presencial, porque acá la teoría va acompañada de la práctica. La teoría va acompañada de la práctica. Y la práctica es muy importante. Sin embargo, nosotros, en ese orden de ideas, vamos a tratar de hacer dos cosas bien sencillas, ¿sí? Ustedes allá en su casa van a coger un vaso desechable transparente, cogen un vaso desechable, le pueden echar agua, puede ser hasta allí,
Y bien sea de un lapicero o si tienen tinta de esa que le echa uno a los marcadores, entonces le echan una gotica de tinta. Una gotica de tinta, ¿ya? Y lo dejan allí por mínimo 12 horas. Mínimo 12 horas y observan, ¿sí? Y observan. Eso que sucede ahí, entre la tinta y el agua, ese es un fenómeno que se llama difusión. Entonces ustedes van a investigar qué es difusión, ya lo hicieron la práctica, porque esta difusión se da en la célula. Esa difusión se da en la célula. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que ustedes vean aquí, del concepto de difusión, me van a tratar de explicar breve y concretamente cómo pasaría en la célula. ¿Sí? ¿Cómo pasaría? Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer. Lo segundo, esta segunda parte sí la voy a dejar como opcional, porque habrá unas que sí, otras que no, entonces lo voy a dejar como opcional. Porque yo sé que este sí me lo puede hacer todo el mundo, porque aunque sea con la tinta del lapicero, de ahí pueden sacar un poquito, que le quita uno y le coloca la gota ahí. Sí. La de acá, la otra la voy a dejar como opcional, porque es otro fenómeno que se da en la célula. Y entonces, usted coge 2 vasos, dos vasos desechables y le echa la misma cantidad de agua. La misma cantidad de agua. Y lo marca, lo señala. ¿Sí? Señala la cantidad de agua. ¿Sí? O sea, más o menos hasta la mitad le sirve, ¿ya? Señala allí con algo. Luego, el uno lo deja así, normal. A el otro le echa 2 cucharadas de sal. ¿Sí? 2 cucharadas de sal. Con una de esas cucharas plásticas, ¿sí? No de las grandes, ¿sí? Sino de las medianas. 2 cucharadas de sal le echa al otro, y entonces se supone que si le echó sal, el agua debe aumentar porque ya tiene la sal, ¿sí? Se debe aumentar porque le aumentó allí materia, otra clase de materia, entonces le debe aumentar. Usted señala hasta donde le aumentó. Señala hasta donde le aumentó, ¿sí? O sea, esto de aquí ya sería con la sal hasta si le aumenta, lo que le aumente. Bueno, luego usted se consigue dos trocitos de repollo, 2 trocitos de repollo, ¿sí? Que le quepan sin ningún problema en cada vaso. Entonces, a este que tiene el agua le echa el primer trozo de repollo, y a este que tiene el agua sal le echa el segundo trozo de repollo, ¿sí? Como le echamos el repollo, vamos a tratar de que se hunda, ¿sí? Entonces, aquí también, si no se le queda en la superficie,
el agua debe aumentar un poquito. Si le aumenta, lo marca. Si no le aumenta, no le marque. Lo deja allí porque ya tenemos marcado, ¿sí? Ya usted observa. Al de acá también hace lo mismo. Entonces, si le aumenta, pero el repollo debe quedar sumergido. No se olviden de eso. Debe quedar sumergido. Entonces, si le aumenta acá, también lo marca hasta donde le aumentó. Y si no, listo. Cuando ya usted haya hecho eso, entonces, lo que le falta a este vaso para llegar al nivel de este, se lo echa de agua, o sea, lo completa con agua y lo marca, ¿sí? Para que todos queden, los dos vasos queden al mismo nivel, ¿sí? Para que los dos vasos queden al mismo nivel. En el uno apenas está el agua con el repollo y en el otro está el agua, la sal y el repollo, ¿sí? Entonces lo deja allí. Eso lo puede dejar de un día para otro. Procuren también que los pedacitos, los trocitos de repollo tengan más o menos la misma dimensión, ¿sí? La misma dimensión. Y entonces lo dejan de un día para otro y cuando ya hagan eso, entonces sacan el repollo de ambos vasos y observan cómo les quedó el agua y cómo les quedó el repollo. ¿Sí? Y sacan una conclusión de eso. Pero vuelvo y les digo, esto es opcional, porque esta ya es un poquito más compleja. Opcional, ¿sí? La obligatoria es esta, el fenómeno de difusión, ¿sí? Esta es opcional. Entonces, por ahora yo dejo allí y antes del lunes yo voy a montar en la plataforma lo que es la división celular. La división celular, y si hay que hacer alguna actividad, pues allí, después de lo de la división celular, se hace. Entonces, que Dios me las bendiga y mucho juicio, porque hay unas niñas que, sexto A vamos a decir de una vez, de los grupos con los que hasta ahora me falta únicamente sexto E y sexto F. De los sextos que me he reunido, sexto A ya mostró su indisciplina, ¿sí? Imagínense pues. Entonces, vuelvo y les digo, mentalícense muchachas que acá en secundaria es más serio, ya vamos dejando ese jueguito allá de escuela y dediquémonos a esto, porque el hecho de que no estemos presencial no indica que no debemos cumplir con los deberes, ¿sí? No indica que no debemos de asumir la responsabilidad, porque el estudio es algo serio. Y cuando ustedes menos piensen, ustedes ya están en 11, próxima a una universidad, y lo que hayan aprendido acá les sirve durante todo su recorrido. Lo que dejen de aprender allá, en 11 se van a dar cuenta cuánto vacío tienen, y en un añito usted no va a llenar todos los vacíos que le quedaron acá. Y se los digo porque yo trabajé mucho tiempo en 11 y por eso acá en sexto estoy tratando de atacar esas debilidades que yo conseguí allá en 11. ¿Sí? De ustedes depende. Yo cumplo con lo que me corresponde. Muchas gracias.